Colombia con su tecnología y metodología. Tengas la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Nuevamente estamos acompañándoles en esta sesión de hoy de Desarrollo Socioemocional. Como siempre, acompañados de la profesora Adelaida Bedoya, quien nos hace es decir, su acompañamiento es realmente importante y benéfico para esta asignatura. Porque créanme, no es tan fácil de manejar esto del desarrollo socioemocional. ¿Cómo estás, profe? Bien, profe, hablando del desarrollo socioemocional, bien. Está triste. A veces decimos, esa pregunta se vuelve como tan común y tan cotidiana que cuando alguien nos contesta, estoy mal, uno queda como, bueno, chao. Todo lo que es relacionado con el control de las emociones es tan complejo. Nosotros los seres humanos somos absolutamente emocionales. Y por más que digamos que tenemos una inteligencia emocional fuerte, amplia, sólida, créanme que con cualquier cosa uno anda por ahí desboronándose, ¿no? Hay que hacer un ejercicio permanente de conocimiento de sí mismo y de autocontrol. Bueno, mis queridos estudiantes, recordándoles que estamos en la unidad 2 aún, que tenemos hasta el 30 para entregar las actividades de la unidad 2, que hemos tratado de manejarles una cantidad pequeña de trabajos para que los puedan desarrollar y entregar a tiempo. Y bueno, que estoy presta a todas sus dudas, sus inquietudes, a resolverlas oportunamente para que realmente el proceso de aprendizaje sea beneficioso. He tenido últimamente contacto con estudiantes que realmente me han aportado mucho a mi proceso de aprendizaje, porque el docente está en continuo aprendizaje al igual que ustedes. Y me han aportado mucho en términos didácticos, digámoslo así. Me han incitado a promover un poco más la cualificación y la apropiación de los aspectos teóricos. Así que les quiero recordar de una manera muy allegada a ustedes, ¿no? De una manera muy atenta, que lo que ven en teleclase probablemente solo sea el 5% de lo que tienen en plataforma. Entonces hay que revisar plataforma y hay que ver las teleclases. Puede ser que estén haciendo sus tareas basados únicamente en lo que está en plataforma o estén haciendo sus tareas basados únicamente en lo que han visto en las teleclases, en sus apuntes, y resulta que no, tienen que complementarse, que las dos cosas son a veces bastante diferentes, porque mi idea éticamente, mi propuesta ética para esta asignatura es realmente traer de más, ¿sí? Contribuir a la apropiación del conocimiento de más. Es mejor que sobre y no que falte, eso es lo que dicen por ahí. Entonces, como lo estoy promoviendo, pues estoy dando de más. Así que bueno, espero... No, profe, pero me parece muy bien tu propuesta y creo que muchos hacemos eso. Porque pues las plataformas, perdón, interrumpí. No, sigue. Pero las plataformas virtuales brindan eso, brindan que está el conocimiento, tiene unas directrices, ustedes lo pueden acceder, porque pues la nube, el internet maneja una gran cantidad de conocimiento y muchas veces nosotros como estudiantes virtuales no sabemos a qué acceder, pero eso es lo que hace la plataforma, que muestra lo que se espera en la unidad y nosotros en teleclases complementamos. ¿Sí? Entonces muchas veces, es que yo quería que me explicara Peapa. No. Recuerden otra vez que usted es el protagonista de su educación y nosotros somos mediadores y complementamos lo que hace falta ahí, pero que tienen que leer, que tienen que realizar esquemas, que tienen que trabajar, ahí sí lo tienen que hacer. Y es de ustedes, depende de ustedes, no de nosotros. Exactamente, tienen que apropiarse del componente teórico de la asignatura. Y esa apropiación debe reflejarse en sus trabajos y tareas, ¿cierto? Nada de enviarme trabajos y tareas relacionados con el sentido común o con los saberes previos que ustedes traen de su actuar en el ambiente pedagógico, porque la parte teórica es fundamental para tener herramientas científicas con las cuales yo pueda presentar o pueda demostrar mi nivel de conocimiento, ¿cierto? Bueno, sin darle más espera a nuestro proceso, entonces volvamos a tomar diapositivas y recordemos lo que veníamos trabajando en la sesión anterior. La pregunta orientadora para el día de hoy, bueno, vamos a leerla para que por favor participen en el foro. Espero
que realmente participen activamente, ¿no? Esta clase es de ustedes, no es mía, señora, profe. Yo quiero leer, profesora. Listo, dale, profe. La pregunta orientadora es, ¿cuáles de sus características de personalidad son producto del temperamento y cuáles productos del carácter? Y cómo esta interacción le ha permitido desarrollarse a nivel socioemocional. Sí. ¿Recuerdas, profe, que en la sesión anterior veníamos hablando de qué es el temperamento y qué es el carácter? Sí, ¿Cuál se hereda, cuál se aprende? ¿Qué más era lo que veíamos? Las características, los rasgos, que hay bueno. unos rasgos de personalidad. Los volvemos a retomar. De las pruebas. Chévere. Sí, que cómo es posible que yo no me parezca a mi mamá, aunque toda la vida he vivido solo con mi mamá, pero tengo una forma de actuar muy diferente a mi mamá. Bueno, puede ser que ese sea mi temperamento y que lo haya heredado del papá que no conocí, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿cuál es? Como decían las hermanas. ¿Cuál? Eres adoptada. No, a muchos nos decían adoptados porque no nos parecíamos a la mamá, ¿cierto? Pero tenemos características de temperamento heredadas que no necesariamente eran de ella. Entonces, ¿cuáles de esas características de personalidad son producto de la herencia, es decir, del temperamento? ¿Cuáles son producto del carácter, es decir, las ha adquirido por todas las vivencias a las cuales se ha tenido que enfrentar? ¿Y cómo esa interacción le ha permitido desarrollarse a nivel socioemocional? ¿Cómo es posible que toda la interacción de mis características de temperamento y carácter haga que yo hoy en día sea una persona retraída o tenga dificultades para establecer relaciones sociales, para presentarme abiertamente frente a otras personas? Bueno, pues por favor, escríbanlo en el foro, para eso estamos. Esta es su clase, no es la clase de la profe Alejandra. Muy bien, vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces, recordábamos en la sesión anterior algunos factores o rasgos de personalidad. Estos son los factores o rasgos generales de la personalidad, que básicamente son 5, y que a partir de ellos se han diseñado pruebas, se han diseñado formas de medir la personalidad. Ellos a su vez se desglosan en muchos más factores, pero pues los habíamos mencionado y eran apertura, escrupulosidad, extroversión, agradabilidad, neuroticismo. Y decíamos que algo de esos factores teníamos en sus límites, porque ellos van desde la parte más positiva hasta la parte más negativa de cada uno de esos rasgos. ¿A qué me refiero con positivo y negativo? No es que sea malo o bueno, sino que hay características extremas. Por ejemplo, el rasgo relacionado con la extroversión tiene dos ¿cómo se le denominaría? Extremos. Sí. Entonces, el rasgo en general se llama extroversión, pero usted puede ser muy reservado. Entonces, ¿su grado de extroversión cómo es? Es reservado o es muy sociable. Entonces, en el rasgo de extroversión usted puede ser muy sociable o puede ser reservado. En el rasgo de apertura, usted puede ser muy imaginativo, muy creativo o puede ser muy práctico o muy conformista. ¿Sí ven? Cada uno de los rasgos tiene un extremo y usted está en uno de esos extremos de acuerdo a los factores de su personalidad. Todos los seres humanos no somos iguales, todos tenemos ciertos rasgos de personalidad diferentes. El hecho de que yo me haya criado con mi mamá no significa que yo tenga que ser igual en personalidad a mi mamá. Tengo factores de carácter que he aprendido gracias a convivir con ella y tengo factores de temperamento que heredé de alguno de mis padres, ¿correcto? Entonces vamos a seguir. Y nos habíamos quedado oficialmente en esta diapositiva. Y lo que estábamos haciendo era recordando que en algún momento del colegio, no sé, de otro proceso formativo que yo haya desarrollado, me enseñaron que existían 4 tipos de temperamentos y que eso lo había mencionado Hipócrates muchos miles de años, muchos cientos de años antes de Cristo, que él mencionaba 4 tipos de temperamento, ¿no? Entonces, si eran temperamento, ¿sí? Si estos rasgos eran de temperamento, se supone que son rasgos que uno hereda de alguno de sus padres. Entonces los vamos a mencionar. Son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. El sanguíneo es el extrovertido. Entonces, bueno, el temperamento sanguíneo es de una persona abierta, es una persona dispuesta y disponible permanentemente. Pero y también desordenada. Sí, puede ser. Pero esos rasguitos de desorden y demás están relacionados con el carácter, es decir, los aprendes. Pero esa disposición frente al otro, ¿cierto? Esa disposición abierta en forma permanente, sociable en forma permanente, es algo que tú heredas. Entonces, si tú eres sanguíneo en tu temperamento, de acuerdo al señor Hipócrates,
pues tú eres una persona que permanentemente está abierta o dispuesta a la comunicación con el otro. Y ese es tu temperamento, estás abierto, dispuesto. Si eres una persona colérica, puede ser que tu temperamento sea un poco gruñón. Entonces tenemos personas que son gruñonas, independientemente de que eso se lo hayan enseñado o no. Son personas que constantemente tienen sus características de mal genio y se sienten tocadas por cualquier situación, ¿no? Y responden de mal genio y responden de una forma muy seria o muy seca. Entonces tú puedes decir, tiene un temperamento un poco colérico porque es alguito mal geniado, no le gustan muchas cosas y hay que tener como tacto para acercarse a esa persona. Puede ser que sea flemático, puede ser que sea melancólico. Melancólico es la persona muy emocional. Está muy relacionado con la emotividad. Entonces, una persona de temperamento melancólico es una persona que constantemente se deja llevar por sus emociones frente a todas las situaciones. ¿Cómo reaccione o no? No sé. Puede ser que sea llorón, puede ser que sea muy feliz, puede ser que sea, qué sé yo. Pero es melancólico en su temperamento, quiere decir que las emociones le ganan todo el tiempo. Y eso no lo aprendió, siempre ha sido así desde que era chiquito. Desde que nació llora por todo. Pues tiene un temperamento melancólico y lo heredó. Perdón, flemático. ¿Flemático? Flemático. ¿Está más relacionado? Ay, profe, se me olvidó que es flemático, ¿puede creerlo? No te gustes. Lo que pasa es que depende de las características de la personalidad. El flemático son las personas que tienen un temperamento apático, que se comporta con una tranquilidad excesiva. Por ejemplo, los que van en el Transmilenio, que van caminando como si le pidieran permiso a un pie al otro. Es la persona pausada, calmada, que usted dice no reacciona frente a nada. ¿Cierto? Sí. Y entonces yo puedo ser, mi esposo puede ser muy flemático y yo puedo ser muy colérica. Entonces yo respondo con irascibilidad, se dice, frente a todas las situaciones que me molestan. Él, en cambio, responde de una forma muy calmada, muy pausada. No lo aprendió de nadie. Él siempre ha sido así. Él nació con esas características. Y desde que era muy pequeñito, actuaba de esa manera. Y tienden a ser tranquilos, confiables, son personas como más objetivas para la toma de decisiones, pueden llegar a ser más diplomáticos, o sea, el que usted le dice, ay, venga, pelearon tales y tales, ¿me puede ayudar? Que ellos no van a pelear con usted. Eso es como las características que tienen de... El flemático, el calmado, el pausado, listo, perfecto, el diplomático, el conciliador. Entonces, podríamos aún hoy en día encasillar nuestro temperamento dentro de esas 4 áreas, dentro de esos 4 factores. Sin embargo, hay autores que mencionan, no, simplemente 2 tipos de temperamento. Un temperamento fuerte y un temperamento pausado. Entonces, el temperamento fuerte, el que responde abiertamente y con fuerza frente a todos los estímulos del ambiente, puede ser a veces agresivo o no. Y hay un temperamento pausado, calmado, que es el que siempre está inhibido, el que responde con tranquilidad, el que se toma su tiempo para reaccionar. Pero bueno, son teorías. Entonces, dejémoslo ahí como decía yo en la sesión anterior, como un tipcito informativo para recordar relacionado con Hipócrates y cómo desde la epistemología e historia de la psicología este señor trabajaba esos tipos de temperamento. Y bueno, y hasta hace muy poco se hablaba de esos tipos de temperamento. Aún hoy en día uno que otro autor. Estos rasgos de personalidad que ustedes ven en este momento son los rasgos de personalidad trabajados en el instrumento o en la tareita que están realizando en la actualidad, que es la tarea que tienen que realizar de la unidad 2, de conocerse a sí mismo, de conocer rasgos de su personalidad y hacer un informe descriptivo de los rasgos que hayan. Entonces, todos estos rasgos, que son 10 rasgos, están allí, se valoran allí en ese trabajito, y la idea es que ustedes los describan y describan las situaciones en las cuales esos rasgos de personalidad se evidencian en su actuar, en su vivir diario. Entonces, si ustedes son muy creativos, pues ahí lo van a determinar y me van a contar por qué creen que son creativos, porque hace parte de los factores de su personalidad. Si son asertivos, ¿cierto? Si no son impulsivos, o si hay mucha cordialidad en el trato, o son unas personas de un alto grado de orden, o son muy encasilladas hacia el logro o hacia el alcanzar objetivos. Entonces ahí me lo van a describir. Esos son los rasgos que están en la tarea. No, y darles como también la indicación de que sean muy
de que empiecen a trabajar mucho el lenguaje técnico, ¿no? Sí. Ay, es que a mí me gusta los rosaditos. No, soy una persona ordenada por tales y tales cosas. No me considero una persona impulsiva, pero en mis rasgos está que si un auto me cierra, pues no mido consecuencias y me pongo a pelear con Con el otro conductor. con el otro conductor. Tengo una conducta de riesgo frente a no medir consecuencias por generar una pelea con el otro conductor, ¿sí? Ahí, o sea, es importante que yo lo redacte adecuadamente y no, pues sí, es que a mí me gustan los colores, yo soy tiernita, azulita y me encanta ser creativa. Que indaguen más en esto y utilicen y aprendan a describirse utilizando el lenguaje técnico. Correcto. ¿Ok? Puedo decir, soy una persona altamente sensible, me gusta No, el llorona. arte. Ay, no, es que yo soy muy llorona. Yo lloro por todo. No, No. muy sensible, muy Ajá. creativa, me encanta el arte, soy muy dada al trabajo con los niños desde mi sensibilidad, desde mis dotes creativos, desde mi tolerancia, desde mi asertividad, qué sé yo, porque por el trabajo con los niños hay que tener unos factores de personalidad bien específicos, ¿no? Uy, sobre todo tolerancia a la frustración. ¡Ah! Uy, Dios mío, es que es difícil. Asertividad. Y la asertividad también, y la creatividad, y sobre todo que sea una persona que tenga en cuenta que sea activa. Porque Sí. si ustedes son extremadamente tranquilos, se le comen los niños. Sí, Es probable que no pueda tener pues un cierto dominio del aula, ¿no? Sí, se requiere bastante creatividad, se requiere bastante dinámica, ¿no? Para poder trabajar con niños. Ojo, no ser tan temperamental en el sentido de ser sanguíneo, de ser flemático, de no irse a los polos, ¿cierto? Sino tener una personalidad que pueda tocar un poquito de cada rasgo, teniendo la idea clara de que cuando tú trabajas con niños tienes un alto grado de responsabilidad en sentido de la formación de las emociones. Tú no sabes cuánto daño o cuánto beneficio le puedes estar haciendo a un niño con ser impulsivo como docente o con ser muy agresivo con las palabras que usas. Hay docentes que tienden a descalificar mucho al niño, a descalificar a los otros, y esos rasgos realmente generan mucho daño en el otro. Hay que aprender a manejarlos, a trabajarlos, a equilibrarlos con el resto de los rasgos de nuestra personalidad. Yo no me puedo quedar con la idea de que es que yo soy muy impulsiva y yo no puedo cambiar, yo tengo que ser el resto de mi vida impulsiva. No, tenemos que ser un poquito más racionales, ¿cierto? Y aprender a equilibrar esos rasgos que nos están ganando, que están siendo dominantes, que nos generan más problemas que beneficios. No, es que yo quiero todo para allá, yo soy muy estricta y a mí no me gusta que las cosas se hagan como no me gusta a mí, es que yo no tengo la capacidad de escuchar al otro. Ojo con eso, hay que ponerle mucha atención y hay que empezar a trabajar esas partes de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque es que nuestro trabajo tiene un alto contenido ético, un alto contenido social. Yo el otro día estaba hablando con un profe y recordaba que la leyenda dice que a Hitler se lo llevaron a consulta, siendo muy niño, se lo llevaron a consulta a Freud. Y creo que Freud no lo supo o no lo quiso recibir en terapia. ¿Por qué? No sé, eso dice la leyenda. Pero bueno, y si ese niño hubiese recibido terapia, porque en ese tiempo se podía, porque esos niños tenían acceso a terapia psicológica, por los avances de su comunidad, de su cultura. Si ese niño Hitler hubiese recibido terapia, hubiese recibido una ayuda significativa de alguien que realmente tuviera el valor de hacerlo, ¿no se hubiese presentado ese holocausto? Y todo el daño, porque ustedes tienen que saber quién es Hitler, ¿no? Claro. O sea, y todo el daño que causó a la humanidad, todo lo que pasó, todo lo que hicieron. O sea, yo creo que sí, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestra responsabilidad social. Sí. Y a veces nosotros no alcanzamos a percatarnos de todo lo bueno o lo malo o lo que no hacemos, y eso genera negligencia, ¿no? Porque una cosa es no hacer, otra cosa es permitir que hagan, ¿no? Entonces, somos formadores, por eso nosotros los molestamos tanto, por eso nos tomamos nuestro tiempo para calificar los trabajos, por eso buscamos formarlos y lo estamos haciendo
de la mejor manera posible y a ustedes a veces no les gusta. Por ejemplo, pasa que cuando uno de docente le califica a usted y le da su realimentación y usted se molesta, ay, pero ¿por qué 4.8? ¿Por qué no 5? Porque faltó, sencillamente faltó. Y usted está en un proceso de formación que tiene que entenderlo y que tiene que aprenderlo. No niego que de pronto a veces nos equivoquemos porque somos seres humanos, pero muchas veces hay que aprender a aceptar cuando nos hacen una realimentación, cuando alguien nos está formando, porque es que si yo soy el que va a formar a futuro y no acepto que me den una realimentación, no me imagino que ustedes qué van a poder hacer cuando estén con los niños. O sea, y ahora los niños no son como antes, ahora los niños preguntan, se molestan, le dicen a uno, profe, no estoy de acuerdo, y me da una risa ver eso. Pues ustedes también lo dicen, ustedes también están en desacuerdo con muchas situaciones, pero la idea es empezar a limar un poquito, a trabajar un poquito esos rasgos de personalidad que están tan al límite, que están generando que nosotros estemos en permanente conflicto. Entonces, trabajémoslos, conozcámonos y trabajémonos. Bien, continuemos con las diapositivas. Sigamos. Bien. Listo, terminando con esos rasgos de personalidad, vamos a trabajar otro tema que está en la unidad 3 y que se denomina inteligencia. Nosotros vamos a irnos específicamente a la inteligencia emocional, ¿cierto? Pero vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia en general, porque sin saber qué es la inteligencia en general no podremos apropiarnos de los demás términos. Exacto. Entonces vamos a leer esta definición de Stanford, que es el libro que venimos trabajando. Se llama Psicología de la Educación de Stanford, de hecho lo tengo aquí encima de la mesa. Y dice, habilidades de solución de problemas y capacidades de adaptación que les permiten a las personas aprender rápidamente las experiencias cotidianas de la vida. Nosotros desde siempre hemos pensado que el más inteligente es el que sabe más matemáticas, o que el más inteligente es el que sabe varios idiomas, pero resulta que no. La inteligencia en su forma general está relacionada con las habilidades que tiene una persona para solucionar problemas y para adaptarse al medio, ¿cierto? Todas esas habilidades de adaptación hacen que la persona sea inteligente, porque la inteligencia está relacionada con la supervivencia. Entonces, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el más inteligente, el que más tenga capacidad de desarrollar habilidades para sobrevivir, y esas habilidades no siempre son físicas o no siempre son aritméticas. Por eso el ser humano, gracias, profe, por eso el ser humano es el animal que se ha adaptado a todos los ecosistemas en este planeta y por eso somos los que estamos predominando en el planeta Tierra, aunque lo estamos destruyendo, pero bueno. Porque somos capaces de vivir o en lugares muy calientes como los desiertos, en donde es difícil el acceso al agua, o lugares extremadamente fríos. No sé si han visto en los titulares que existe el pueblo más frío del planeta, que casi la temperatura está caliente cuando está a menos de 45 grados. O sea, si acá llegamos a 2 grados y nos estamos muriendo, imagínense a menos de 45, la comida se congela. Entonces, acá nosotros vemos cómo la capacidad para solucionar los problemas es lo que nos ha permitido adaptarnos, ser inteligentes y poder ir construyendo un lenguaje, una manera de comunicarnos, de interrelacionarnos, normas, ¿sí? Y ha ido ampliando la complejidad de nuestra interacción con la naturaleza, entre nosotros, con el mundo que nos rodea. Exactamente, y eso es inteligencia, así de simple. Hay personajes que la han venido midiendo, entonces la miden es en componentes. Hay un componente matemático, un componente lingüístico, hay un componente de practicidad, hay muchos componentes que miden dentro de estas pruebas psicotécnicas. El primero que la midió fue el señor Alfred Binet en 1904 y que midió un cociente intelectual, que medía o determinaba la edad mental. Hoy en día todavía en los colegios, muchos docentes, directivos y personal en general miden el cociente intelectual de los niños, pero eso no me dice nada. Solo tiende a colocar un rótulo en la frente que dice, el niño tiene bajo coeficiente intelectual, quiere decir tiene problemas para aprender. El niño tiene medio coeficiente intelectual, es decir, está en el promedio de la comunidad de los seres humanos, o el niño tiene alto coeficiente intelectual, es decir, es un niño, ¿cómo se le denomina? Con habilidades, prodigio o con habilidades excepcionales de aprendizaje. No me dice más el cociente intelectual. De hecho, se ve, el cociente intelectual se percibe, se ve. Sí, medirlo no sé, yo soy de esas personas que por mi práctica
por mi experiencia he aprendido que básicamente no me sirve para mucho, solo para estigmatizar al niño. Si el niño tiene un cociente intelectual bajo y no da con las situaciones o con la disponibilidad, las herramientas con las que cuento en mi colegio, pues yo tengo que buscar o permitirle al padre de familia que busque una institución que se acomode a las necesidades del niño, sin estigmatizarlo, sin ponerle un cociente intelectual. Ay, es que puntuó 60 de coeficiente intelectual, entonces es bruto. No, pues no me sirve para mucho, la verdad. Bueno, a mí me gustó mucho, yo soy de la corriente de la psicometría y de la evaluación y demás, pero me gusta el punto que tú tienes porque de hecho esto fue lo que ocurrió con cuando Alfred Binet sacó su teoría y posterior a esto Wechsler basó su teoría, él tiene 3 tipos de pruebas, las pruebas para niños, el WIS, el WISE y el Wechsler, Sí. y están divididos por etapas, quiere decir que se supone que un niño tiene que alcanzar ciertas etapas en tales edades. De hecho, a veces es hasta difícil para los adultos realizarlo porque hay preguntas de cultura general, productos matemáticas, productos de los cubos y demás. Pero Wechsler se basó en la teoría de la inteligencia bifactorial de Spearman. Spearman era estadista y otras cosas, y me gusta la parte en que ellos buscaban trabajar la teoría del factor G, que hay cosas que son innatas, habilidades que son innatas, aptitudes innatas, hay otras que usted puede desarrollar con la práctica y pues hay otras que definitivamente si usted no las tiene no las va a poder desarrollar con la práctica. Entonces, dependiendo para qué lo necesito. En el común denominador no necesitamos evaluar a todos los niños para saber si su cociente es cociente, no coeficiente, coeficiente es una prueba matemática. Su cociente intelectual es alto, bajo, medio, ¿para qué? O sea, lo que dice la profesora Alejandra se nota, si el niño tiene habilidades, si el niño es superior a la media, se va a identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque el niño va a graduarse de una universidad a los 12, 13 años y es un niño que va a requerir otras necesidades que pecados, son más fuertes porque no se adapta, no está en su desarrollo, en su edad de desarrollo igual que los demás y demás. Y si está atrasado, usted va a evidenciar, sobre todo cuando inicia en su proceso académico, como ya les venía viendo, sirve para identificar cuando yo siento de pronto que hay que estoy fuera de la media, que hay una falencia y que la tengo que trabajar. No sé si era contigo que les contaba que mi sobrina, que tiene 10 años, tenía una amiguita que estaba terceriando mejor dicho, estaba en tercero por tercera vez y nadie había identificado. Y mi sobrina me decía, tira, es que ella confunde las palabras. Pero los docentes la estigmatizaban y le decían, ay, no, es que esta niña así no da. Pero a nadie se le ocurrió que a través de una prueba y de una evaluación, porque ahí sí lo necesitaban, podían identificar si había un problema en su inteligencia, en su lenguaje, en qué, para que ella no estuviera teniendo el desarrollo esperado. Y resultó que la niña tenía dislexia, 11 años, una niña de 11 años, que le podían haber ayudado a hacer el proceso de antes. Ahí es donde está la responsabilidad del docente, no es solo decir, esta china no da, ay, qué pecado, saquémosla. O mandarla a que le hagan el cociente y ya. Yo sigo en desacuerdo con el cociente. Sí, o sea, sirve, pero para evaluar y para generar estrategias de intervención para ayudar, pero no para decir... Estigmatizar. Sí, no, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Yo estoy más de acuerdo, profe, con todas estas teorías de la inteligencia como relacionadas con la diversidad de áreas. Es decir, tú eres bueno para ciertas cosas, tienes un promedio alto de ejecución y de integración de ciertos elementos. Lo mismo Adelaida, y las dos tenemos particularidades diferentes que nos hacen inteligentes cada una en su medio, cada una en su aspecto. Y resolvemos problemas. Resolvemos problemas y nos adaptamos de acuerdo a las habilidades que hemos desarrollado cada una. Son específicas, son habilidades específicas. Howard Gardner. Howard Gardner es una de las teorías. Entonces, el inteligente no es para mí el que tenga un mayor cociente intelectual, sino el que haya desarrollado ciertas habilidades específicas de una manera mayor al resto de las personas que los rodean, que le permiten adaptarse al medio que los rodea. Entonces, ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las teorías de inteligencias múltiples. Existen 2 tipos de teorías de inteligencias múltiples, pues las mayormente conocidas, digámoslo así. La primera es la teoría triárquica de Stenberg, y la segunda es la que mencionaba la profesora Adelaida hace unos segundos, que se denomina las 8 estructuras de Gardner. Entonces,
¿Qué nos habla la teoría de inteligencias múltiples? Que en nuestro cerebro hay suficiente capacidad para desarrollar ciertas habilidades de forma más, ¿cómo se diría? ¿Principal podría Sí, ser? ciertas habilidades principales y las otras o se dejan de lado. dominancia, Sí. utilicemos la palabra. Hay ciertas habilidades que son dominantes y hay ciertas que se dejan de lado sin que se puedan o sin que las usemos después, ¿no? En otro momento sí las podemos poner en juego en nuestro diario vivir, pero resulta que hay unas dominantes que nos hacen diferente a los demás miembros de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, según la teoría triárquica de Stenberg, hay 3 tipos de inteligencia. Está la analítica, la creativa y la práctica. Y él dice, eso es lo relacionado con el cerebro triárquico, así le denomina más o menos esa teoría. El cerebro triárquico es, hay personas que son más analíticas, hay personas que son más creativas y hay personas que son más prácticas. Y cada una de esas áreas está relacionada con el cerebro, con las áreas del cerebro. Entonces dice, bueno, las personas analíticas tienen un mayor desarrollo del área izquierda del cerebro, las personas creativas un mayor desarrollo de la parte derecha del cerebro y las personas prácticas mayor desarrollo o dominio de la parte central a nivel cerebral. ¿Qué hace una persona analítica? Entonces, para Stenberg decía, bueno, las personas analíticas tienen mayor capacidad matemática, mayor capacidad de análisis, de profundización en ciertos temas que para los otros son un poco complejos. Entonces, son de pronto chicos que están más relacionados con el diseño de objetos, les gusta más la informática, ¿cierto? Ese tipo de cosas en donde tienen que hacer un nivel de análisis mayor. Pero a su vez hay personas que son más creativas y estas personas que son más creativas y menos analíticas tienden a diseñar, a implementar, a crear, a solucionar problemas con lo que tienen a su alrededor. Son mucho más despiertas en su aspecto creativo o con el arte, por ejemplo. Entonces Van Gogh debe haber tenido una inteligencia creativa mayor, pero una inteligencia analítica menor, sin decir que no tenía la inteligencia analítica. Y por su parte las personas prácticas tienen mayor inteligencia relacionada con el desarrollo y desempeño de su cuerpo. Entonces podemos decir que una persona, un docente de educación física O un deportista tiene mayor inteligencia práctica, es decir, mayor conocimiento de su cuerpo, del desarrollo de su cuerpo, de sus movimientos, de su fuerza física y puede adaptarse más fácilmente a través de ese tipo de inteligencia que de la analítica y la creativa. Vaya y brinque como brinca Caterina Ibargüen. Por ejemplo. O monte la cicla como la monta Nairito. Eso es inteligencia práctica y se han adaptado a su entorno a través de este tipo de inteligencia. Entonces podríamos decir que Einstein probablemente tenía una mayor inteligencia analítica y probablemente, ¿quién más? ¿A quién le decimos? Yo creo que todos los que hemos mencionado, Jean Piaget, Howard Gardner, todas esas personas que se han dedicado a la parte científica, al estudio, al aporte de teorías, por ejemplo, Isaac Newton. Sí. Hay uno que falleció este año, que en paz descanse, que era uno de los autores que más admiro, era Stephen Hawking. Stephen Hawking no tenía parte, puede ser práctica porque no había cómo desarrollarla había. debido a sus problemas de salud, ¿cierto? Sí. Pero tenía una inteligencia analítica absolutamente desarrollada, brillante. Y Era un creativa, sujeto porque también brillante. era brillante. Correcto. Sí. Entonces ahora vamos a pasar a la teoría de las 8 estructuras de Gardner. Y entonces esta sí la han escuchado ustedes porque de hecho en los colegios a veces hacen orientación vocacional basado en pruebas de las 8 tipos de inteligencias de Gardner. Entonces nos dicen, bueno, existe una inteligencia verbal, una matemática, una espacial corporal, una espacial sinestésica, una corporal, una musical, una intrapersonal, una interpersonal y una naturalista. Dentro de estos tipos de inteligencias que menciona Gardner, hay 2 tipos de inteligencias relacionadas con la inteligencia emocional. Sí. ¿Cuáles son, profe? La inter y la intrapersonal. La inter y la intrapersonal. Quiere decir que hay personas que son más o tienen más capacidades y habilidades en torno al manejo de sus emociones, en torno al desempeño con el otro, en torno a las relaciones sociales, que el resto de las personas que lo circundan. Entonces, ¿qué sería inteligencia intrapersonal, profe? La capacidad que yo tengo intra es interior. Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, puede que yo sea un desastre relacionándome con los demás, pero yo sí entiendo que si hoy estoy triste es por tales motivos, que si estoy feliz es por tales, que si alguien me dijo algo, lo puedo elaborar y asimilar de manera fácil y no tomarlo personal.
¿sí? O puede haber la otra persona que tiene una muy buena inteligencia interpersonal, entonces comprende las emociones de los demás, las sabe manejar, tiene un manejo de grupo espectacular, pero cuando uno va a ver su vida personal son un desastre. Pasa mucho con los artistas. Los artistas no solo tienen capacidades, no solo tienen inteligencias, por ejemplo, musical, sino también la tienen interpersonal. Son muy buenos para manejar público, muy buenos para manejar, pero vea la vida. Por ejemplo, vea a nivel intrapersonal la vida de Justin Bieber. Ese hombre está más perdido y eso que tiene supuestamente una gran trayectoria musical. ¿Sí? No siempre todas van unidas a todas, algunas veces van diferentes. Por ejemplo, de Einstein o de Isaac Newton, ellos tenían una muy buena, o sea, tenían una inteligencia matemática espectacular, pero eran pésimos para relacionarse con los demás. No les gustaba, ni les interesaba lo que sintiera el otro. Entonces ahí estamos viendo cómo van esos factores afectando Exactamente, como existen muchos tipos de inteligencia, pero básicamente, de acuerdo a esta teoría, solo existen 2 tipos de inteligencia emocional. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque su material de consulta en plataforma me dice que todas las 8 tipos de inteligencia son inteligencia emocional, y no es así. Dentro de esos 8 tipos, hay 2 específicos que son inteligencia emocional. El uno está relacionado con el conocimiento de mí mismo y el otro está relacionado con el conocimiento del otro y la acción o el actuar hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, en este momento tengo en mis manos el libro de Santrop, que es Psicología de la Educación. Se llama Psicología de la Educación de John Santrop, y en su página, ya les digo, 115, me tiene un ejercicio en el cual yo puedo preguntarles a ustedes qué tipo de inteligencia tienen de acuerdo a sus habilidades. En cuanto a inteligencia intrapersonal, hace 3 preguntas específicas y le dice: ¿usted se conoce bien y tiene un punto de vista positivo sobre usted mismo? Si puntúa alto, ya usted puede estar pensando que tiene inteligencia emocional o intrapersonal. ¿Está en armonía con sus pensamientos y sentimientos? Y la tercera es: ¿tiene buenas habilidades de afrontamiento frente a las dificultades? Si usted cumple positivamente con esos 3 factores, probablemente tenga una inteligencia intrapersonal, o sea, una inteligencia emocional alta. Si no los cumple, pues no está relacionado con ese tipo de inteligencia. Y este libro me hace 3 preguntas relacionadas con la inteligencia interpersonal. Las voy a leer. La primera ¿es usted muy bueno para conocer a las personas? La segunda ¿es usted muy colaborador con las personas o con la gente que le rodea? Y la tercera ¿es usted bueno para escuchar? Si tiene esos 3 aspectos, probablemente usted tenga una alta inteligencia interpersonal. Y por lo tanto inteligencia emocional, porque está relacionada con las emociones y con el conocimiento del otro. Bien, entonces llegamos más o menos hasta ahí en relación a los tipos de inteligencia. La inteligencia emocional es definitivamente un aspecto de la inteligencia en general, pero no está íntimamente relacionada con la inteligencia, es solo un tipo de inteligencia, la inteligencia emocional. Muy bien. Entonces aquí me dice, mira, la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, está relacionada con la adquisición y el desarrollo de 3 grandes factores. Lo vamos a mencionar rápidamente. El primero es el autocontrol o el dominio de uno mismo. Eso es inteligencia emocional. El segundo es el entusiasmo o la aptitud maestra para la vida. Es decir, una persona con inteligencia emocional no cae fácilmente en una situación de tristeza ni de autoestima baja, ¿cierto? Sino que básicamente todo el tiempo tiene el entusiasmo, una aptitud abierta, una actitud abierta frente a la vida y una actitud de disposición frente a los nuevos conocimientos de la vida. Y adicionalmente, el tercer factor que debe desarrollar una persona con inteligencia emocional o que tiene inteligencia emocional es que tiene empatía. Este concepto no le gusta a muchas personas, pero está relacionado con ponerse en la piel o en los zapatos de los otros, o con comprender las emociones de los otros, ¿sí? Ser sensible a las emociones de los otros. Entonces, emoción más pensamiento, inteligencia emocional. Bueno, yo creo que por el día de hoy llegamos hasta ahí, mis queridos estudiantes. Les muestro el librasco que tanto les promuevo, grandecito, es como el de Papalia, así es el de Papalia y es ojalá. Muy lindo y muy práctico. Sí,
Ojalá lo pudieran leer en algún momento. Encantada de haber compartido con ustedes. Que tengan una feliz tarde.